Hola a todo el mundo. Para el vídeo de hoy quiero hablar sobre un tema un poco polémico, ¿no? Por decir que ha surgido en los últimos 3 4 días, ¿no? En torno a lo que es al tema este del racismo, todo lo que ha pasado con el Floyd, este deportista que mataron en Estados Unidos, ¿no? Violentamente lo que son la policía. Y cómo ha afectado esto lo que es el mundo de Hollywood, ¿no? Por así decirlo, y el mundo de las películas, el mundo lo que es del cine, ¿no? Y de la cinematografía. Para ver lo que es este tema en profundidad, pues hay que hablar previamente de lo que ha pasado tras los disturbios, ¿no? Tras los disturbios ah, que han ido aconteciendo, lo que es en numerosas ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Desde Nueva York hasta Minnesota, ¿no? Que es donde ha sucedido y todo esto, Los Ángeles y otras grandes ciudades. Y hay que decir que debido a esos disturbios, pues han adoptado lo que son las majors, a las grandes compañías, en este caso algunas empresas de televisión por cable o televisión por streaming, ¿no? Como es HBO, pues prohibir lo que son una serie de películas, ¿no? En este caso películas históricas como Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es la que más renombre tiene, por así decirlo, para que no lo sé muy bien por qué la han prohibido o por qué la han vetado. O sea, no creo que sea para que no se sigan produciendo más disturbios, sino más que nada por el contenido que no es políticamente correcto ahora, ¿no? Tras las revueltas estas surgidas por el racismo, ¿no? Hay que decir que esto en mayor o menor medida también ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? En Hollywood cada vez que ha habido algún tema relacionado con el racismo, ¿no? Y algún asesinato de estos por parte de la policía o la muerte de algún individuo de distintas razas la caucasiana, ¿no? Lo que es, sobre todo ahí en Estados Unidos, ¿no? Y hay que comentar que sí, que es cierto, sí, estamos todavía, por desgracia, lo que es en un mundo racista, lo cual no me parece nada bien ni me parece lo que es correcto. Pero por otro lado no sabemos discernir lo que es el tema cultural, ¿no? Por ejemplo, como es el cine, como son las artes, ¿no? En este caso cinematográficas, de otro tema como el racismo, ¿no? Porque si esto ha llegado a lo que es prohibir, lo que es una película, una de las mejores películas de la historia del cine, como es Lo que el viento se llevó, de Víctor Fleming, ¿no? Y pues me parece que no estamos en ningún punto lo que es de raciocinio, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque una cosa son los disturbios, lo que pasa en la vida real, que estamos en un mundo lo que es, por desgracia, como digo, racista, machista, xenófobo, etcétera, pero no creo que eso se vaya a arreglar o se vaya a solucionar lo que es prohibiendo películas, ¿no? Prohibiendo lo que es cultura, arte en este caso. Sino todo lo contrario. Yo creo que eso se subsanaría, se arreglaría lo que es todo ese racismo, machismo, xenofobia, violencia y demás, con educación y formación, ¿no? Y dentro de esa educación y de esa formación pues está lo que es las bellas artes y entre ellas pues podemos lo que es el séptimo arte, ¿no? Como se le suele llamar al mundo cinematográfico, lo que es al mundo de las películas, ¿no? A los films, por así decir. Entonces, tal como está la cosa actualmente, en este mundo tan políticamente correcto en el que vivimos, con el cual no estoy nada de acuerdo, ¿no? Pues se llega a optar por prohibir películas como por ejemplo Lo que el viento se llevó o Canción del Sur, que fue una película que hizo Disney, ¿no? Y creo que la ha retirado también de sus canales de streaming, sus plataformas de streaming, por tener tintes racistas, ¿no? Pues esta película se rodó creo que a finales de los 40 o primero de los 50, ¿no? Lo que en los estados sureños de Estados Unidos reflejaba un poco lo que era la época, ¿no? Lo que era la historia ahí, ¿no? Pues hay que decir que esto es totalmente lo que es abusivo, ¿no? Por parte de lo que es de este mundo políticamente correcto, por los dirigentes, por los dueños de las majors, de las plataformas de streaming, de las grandes productoras, ¿no? El prohibir ahora como lo que es el viento que se lleva una serie de películas que no se puedan ver porque tienen tintes racistas, que es cierto que tienen tintes racistas, pero están reflejando, están contando una historia, una época de lo sucedido, ¿no? Porque si vamos tirando todavía más atrás, pues deberíamos de prohibir casi el 90% de las películas, porque
Empezando, por ejemplo, con el tema del racismo, pues todos los peplum, todas las películas de romanos, los romanos que hacían, comerciar con esclavos, tenían esclavos, sacrificios, como hacían los antiguos griegos también, y también tenían numerosos esclavos, ¿no? Y conquistaban lo que eran nuevos territorios, nuevos países, ¿no? Para anexionar y para capturar esclavos, ¿no? Para trabajar para ellos. Pues no se podrían hacer tampoco películas de romanos o griegos, y las que ya he hechas, por ejemplo, pues prohibirlas, ¿no? Que se vean, ¿no? O películas más recientes como por ejemplo 12 años de esclavitud, que fue una buena película, se llevó los Oscars y todo esto, a las mejores interpretaciones, ¿no? También, y hablaba sobre el esclavismo, ¿no? De los Estados Unidos, tan reciente como ha habido hasta siglo y medio pasado, ¿no? Aproximadamente. Bien, pues esta reflexión que estoy haciendo, ¿no? Esto que estoy pues, dilucidando y pensándole, dando la vuelta, pues me ha llevado lo que es pues eso, hacer este vídeo para lo que es un poco no perder el norte, ¿no? O decir dónde vamos a ir a parar, ¿no? Porque si nos ponemos así, otras películas, grandes películas se prohibirían más de racismo, como por ejemplo American History X, esa película de Edward Norton, ¿no? Del año 99, que en la cual estaban en un mundo actual en los Estados Unidos, pues Edward Norton pues, cogió y asesinó, ¿no? A una persona de raza lo que es afroamericana, ¿no? Porque intentaba robarle la casa y él era un ario y un neonazi y todas estas cosas. Pues esa película también habría que prohibirla, ¿no? Pues porque está reflejando lo que es el racismo que hay y que realmente hay en muchos sitios, ¿no? Y entre ellos lo que es en Estados Unidos, ¿no? Uno de los sitios donde más racismo hay, que por desgracia, como he dicho, pues esto habría que solucionarlo, pero no vetando o prohibiendo o lo que es impidiendo ver películas, ¿no? Rodadas sobre esa temática. Porque ya si nos ponemos así, también pues, no se podrían hacer películas, por ejemplo, o prohibirlas las que hay rodadas y realizadas de asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta lo que es seguir lo que es biografía o, o por así decirlo, la vida de algunos asesinos en serie, como Ted Bundy, como Eddie Gein, ¿no? Como Henry Lee Lucas, todo este tipo de asesinos, pero eso no significa que yo sea un asesino en serie, ¿no? Tengo soy lo suficientemente inteligente, perdón, y puedo lo que es tener ese punto de lucidez para diferir lo que es algo de entretenimiento o un arte, como en este caso el séptimo arte del cine, o un libro, o una novela, o cualquier otro tipo de entretenimiento o afición, como para separarlo lo que es de la vida real, ¿no? Eso no quiere decir que yo sea un asesino en serie, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer según lo políticamente correcto que es lo que ahora está de moda, ¿no? Pues habría que prohibir todas las películas de ese asesino en serie porque puede inducir lo que es a personas que se conviertan en asesinos en serie o incluso dañar o a las personas, por así decirlo, que han sufrido algunos de los ataques de estos asesinos en serie o algún familiar que ha lo que es causado la muerte, ¿no? Pues como estoy diciendo, de algún familiar, ¿no? Pues, a causa de un asesino en serie. Si nos ponemos así, entonces tendríamos que prohibir pues, casi todos los géneros, ¿no? De film, porque siempre se puede herir lo que son sensibilidades del espectador. Hasta ahí, pues yo encuentro que una persona pues le pueda herir una película o no, y puede decir verla o no verla, pero no prohibirla para que no la vea nadie, ¿no? Eso en cuanto a género y gustos, ¿no? Como se suele decir, en este caso en cuanto a gustos pues no hay nada escrito, ¿no? Mientras tú respetes lo que es la libertad y la intimidad de otras personas, a ti te puede gustar lo que quieras, ¿no? En fin, este tema es un poco polémico, la verdad, pero lo que quería reivindicar era un poco eso, ¿no? Que las películas que hay rodadas, las que se rodarán, sirven para reflejar lo que es una época determinada, una historia determinada en un contexto determinado. Eso no significa que hagan una apología del racismo, de la homofobia, de la xenofobia, del machismo, etcétera, ¿no? Es más, sirven todas esas películas que reflejan esas épocas con esas, por así decirlo, esos crímenes que se han hecho, esas pues, genocidios, como ha pasado también en la historia reciente del siglo XX, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los judíos, con el tema del nazismo, ¿no? Con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como bien he dicho, ¿no? De toda esa atrocidad que se hizo con los judíos, con los rusos, etcétera, pues sirven como denuncia, ¿no? Para saber lo que pasó.
No creo yo que ahora se plantee lo que es el gobierno, por ejemplo, alemán, la Merkel, no veo yo a la Angela Merkel diciendo vamos a demoler o vamos a volar lo que es Mauthausen y Auschwitz, ¿no? Perdón, esos campos de concentración, ¿vale? Porque eso representa lo que fue el Tercer Reich, el genocidio que hicieron con un pueblo, ¿no? Como fue el pueblo judío, intentaron cometer, empleándose durante esos 4 o 5 años, incluso antes, ¿no? Un periodo antes, previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no creo que ahora por los alemanes quieran lo que es prohibir que se pueda visitar o prohibir que se pueda ver, se puedan hacer documentales y todo esto. ¿Por qué? Porque forma parte de su historia. Igual que otras, lo que son otras, por así decirlo, otros aspectos oscuros o negros de la historia que tiene cada país, como nosotros los españoles, cuando fuimos lo que es a descubrir lo que es el Nuevo Mundo. Y sí, se hizo un genocidio, se hizo eso, pero eso es parte de la historia, ¿no? Por eso no se van a hacer películas sobre el Nuevo Mundo, ¿no? El descubrimiento del Nuevo Mundo, de hace 525 años, ni nada de esto, ¿no? ¿Por qué no se van a hacer películas de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos muy malos. Por cierto, eso es historia, tienes que aprender de la historia y tienes que aprender de los errores. Y no puedes pagar ahora por errores cometidos hace 100, 200, 300, 400, 500 años, ¿no? Porque no es el mismo contexto, ni somos las mismas personas, ni en cada país es la misma gente, por así decirlo, que cometió lo que fueron esos actos totalmente deleznables, ¿no? Y totalmente lo que son horripilantes, ¿vale? Pero con esto lo único que quería comentar más pues era eso, que por favor, que no se pierda el norte, ¿no? Prohibiendo ahora películas sobre el racismo, o que se prohíban películas sobre otra época con otros temas, por ejemplo, como el machismo, o como lo que es el tema de la homosexualidad, ¿no? Películas históricas que en un caso pues denunciaban, en otro caso hacían lo que eran ver, pues, cómo se perseguían, como todo eso. Sé que eso ha pasado, ha formado parte, ¿no? de la historia, ¿no? Y entonces lo único que nos sirve eso es para aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ve que en los últimos años la inteligencia pues brilla por su ausencia, ¿no? En casi todos los países, en casi todos los pueblos, en casi todo el mundo. Y la gente tiende a confundir términos. Todo eso, como bien he dicho, se corrige con educación y formación desde que las personas somos pequeñas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Al alcance de todos está el que podamos lo que es tener una formación, un estudio, una educación adecuada por nuestros padres, pues por nuestro lo que es el sistema, lo que es educativo, ¿no? Que pueda haber en cada país y todo esto, y luego formarse posteriormente, no solamente quedarte con lo que es la educación y la formación básica, sino que formarte por encima de todo, leer mucho, ver mucho cine, ver muchas películas, viajar mucho, conocer otras muchas culturas, ¿no? Todo eso te abre horizontes y te abre el pensamiento, ¿no? Te llega lo que es a que puedas ser una persona mucho más lúcida, ¿no? Y no caer en los errores estos que estamos viendo, en los cuales pues las masas se dejan llevar, ¿no? Por lo que le cuentan los políticos de turno o por las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de turno, ¿no? En base a situaciones o cosas que se puedan dar, ¿no? Como han sido por los desagradables y hechos, ¿no? de esta pues de este asesinato, ¿no? Que hubo en Estados Unidos, como ha pasado con el deportista George Floyd, ¿vale? Poco más que añadir al vídeo, lo único pues eso, lo mejor con lo que hay que quedarse, o si sirve esto como un poco de moraleja, es que es muy importante lo que es formarse, educarse bien, estudiar, leer muchísimo, eso es primordial, ver mucho cine, como he dicho, viajar mucho, conocer culturas distintas, socializar con otras personas fuera de tu entorno familiar, fuera de tu entorno de amigos, fuera de tu entorno de la región, de la zona, del país, de lo que sea, ¿no? Porque eso, como bien he dicho, abre la mente, ¿no? Y por lo menos que se lo replantee bien y que no prohíban estas películas, ¿no? Porque por último que he leído en las noticias, que por ejemplo con lo que el viento se llevó están planteándose si prohibirla ya de por vida, no solamente prohibirla durante toda esta época de disturbios, ¿no? Que se están viviendo en Estados Unidos, o
y no es volver lo que es reponerla en cines ni nada de eso, ¿no? O bien hacer una especie de estudio sobre la película, si hay que prohibirla o no prohibirla, y si no se prohíbe, pues cada vez que se proyecte la película o se emita en algún canal, que sea siempre con una especie de debate sobre el contexto histórico cuando se realizó lo que era la película y la época que reflejaba lo que era el guión, sobre el tema de la esclavitud, cómo se veía y cómo todo esto. Que eso por un lado no está mal, no lo veo mal, ¿no? Hacer un debate sobre ese film, ¿no? Y no solamente ese, sino otros tantos, ¿no? Como El color de la noche, por ejemplo, otra que le dio el Oscar a Sidney Poitier, ¿no? Ese film, ¿no? Sobre los asesinatos también en los estados sureños, ¿no? Y cómo un policía negro va a investigar, ¿no? Esos asesinatos y cómo todo el mundo lo tira de racista, pero eso es una película en un contexto, ¿no? Con un suceso, con historias similares a las que pasaron, ¿no? En ese film. Y hay que verlo dentro de tal, ¿no? No hay que extrapolarlo. Al igual que tampoco se podría prohibir películas como ¿qué vamos a prohibir? El nacimiento de una nación, ese pedazo de film, ¿no? De W. Griffith. ¿Por qué? Porque salen en imágenes del Ku Klux Klan lo que era, pues, torturando, quemando, ahorcando, ¿no? Lo que es a miembros, lo que es de afroamericanos, ¿no? De los pueblos, de sureños y todo esto. Pues es que eso ha pasado. Lo que hay que hacer es que no se repita, pero la película solamente refleja pues, una parte de la historia de lo que ha pasado. No está haciendo una apología del racismo, ni incitando a la gente a que haga eso, ni mucho menos. No lo que es, por ejemplo, a las personas inteligentes, ¿no? Pero como ya viene dicho, por desgracia, ese es un grupo, ¿no? Que cada vez tiene un menor porcentaje con respecto a la población mundial. En fin, bueno, solamente era esa apreciación y esa pequeña reflexión, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y ya nos seguiremos viendo en próximos vídeos. Que sigáis bien. Hasta luego.